Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Rutas de la Misión en el Mundo Actual, donde estamos tratando el tema específico, la misión urbana y diversidad. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo estas ideas, estos temas que nos ayudan a profundizar, a reflexionar en el tema de la misión en nuestra época contemporánea bajo las circunstancias específicas que nos toca vivir en el mundo actual. Pues bienvenido, maestro Víctor Hugo, nuestro invitado, maestro Alejandro, como siempre aquí en la coordinación de estos programas, pues muchas gracias por su presencia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y también bienvenido. Muchas gracias. Pues el tema que vamos a estar tratando en este día es misión e ideología. Y para eso hemos invitado al maestro Víctor Hugo González García, quien pues él es licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia y maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental y también maestro en ciencias religiosas por la Universidad Pontificia de México. Es el director del posgrado del que egresó de la maestría en filosofía y crítica de la cultura de la UIC y también pues docente en filosofía ahí mismo en la Universidad Intercontinental y también es docente en la Universidad Anáhuac. Así que pues bienvenido nuevamente, maestro. Sí, muchísimas gracias. Y pues adelante, maestro Alejandro. Pues la verdad, estamos muy contentos de compartir un programa más en esta segunda temporada, especialmente que está dirigido a la misión y a la ideología. Creo que este tema de la ideología es súper importante en relación a la misión. En algún momento el magisterio de la Iglesia hablaba justamente de evangelizar y no ideologizar, y no meramente adoctrinar. Pero ciertamente el tema de la ideología puede ser un poco oscuro porque está rodeado de otras tantas cosas, por ejemplo, de los universos simbólicos, de parte de la sociología, de las representaciones colectivas también desde la sociología, un poco de la antropología, de representaciones sociales, imaginarios sociales. Hay muchos términos que pareciera son lo mismo, pero que no necesariamente. Algunos más ligados a nuestra psicología común, diríamos nosotros, nuestro conocimiento de vida cotidiana, nuestro sentido común, pero otros que no necesariamente son así. Me parece que en todo caso la ideología tiene que ver con el ejercicio del poder, me parecería que tiene que ver con imponer ciertas visiones del mundo desde el poder para obtener ciertas ventajas. Pero bueno, para hacer a un lado todos estos equívocos, pues hemos invitado al maestro Víctor Hugo para que nos ayude. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Mañana casi de puente. Bueno, en efecto, sí, el término de ideología ha sido muy tratado desde que Marx nos hablaba de cómo la ideología es una forma de justificar la realidad, es una forma de justificar y legitimar un modo de vida, una forma de vida concreta. Como bien señala Alejandro, pues la ideología se entiende como una forma de acción de un poder que hasta cierto punto puede ser omnímodo, porque en ese sentido la ideología tiende a universalizarse, a ser tan extensa que es omnímodo, ¿no? Es para todos, no solamente para un segmento, para un grupo de personas o formas de vida, sino solamente quiere ser para todos. Entonces sí, efectivamente, la ideología es la manera en la que le hacen creer al ser humano que lo que creen, lo que piensan, lo que esperan, lo que anhelan, lo que sienten, tiene que ser así y no de otra manera. En este sentido,
Podemos hablar de una ideología económica. Todos deben de ser hombres consumidores, a la manera de que la única manera de alcanzar la felicidad es por la economía, o por el consumo, o por la moda. Podemos, ejemplificando lo que es la ideología, ¿no? O una ideología en el sentido de una ideología epistemológica, en la manera de cómo construyes tu mundo, o cómo construyes una cosmovisión del mundo, y que tiene que ser con base en ciertas reglas o ciertas normas, ¿no? Un ejemplo, la mejor manera de construir una cosmovisión del mundo es a partir de la depredación, o de la acumulación, o del ego, un ego alterado que tiene que hacer menos a otro. Son ideologías que se van implementando a lo largo de los siglos, y que nos han hecho creer que a partir de ellas, es la mejor forma de vida y la mejor forma de orientarse al mundo, para relacionarnos con los demás, relacionarnos con la naturaleza, o inclusive relacionarnos con Dios. Entonces, en concreto, la ideología, en lugar de hacernos crecer como seres humanos, en lugar de promovernos como seres humanos, promover la vida humana, a veces la angosta, en el hecho de que no permiten que el hombre sea creativo, el hombre anhele algo diferente, o tenga esperanza sobre algo distinto, ¿no? No sé qué piensan ustedes, Pues Ramiro, me llama mucho la atención esto que señalas, maestro, porque me hace muchísimo eco de mi época formativa en la maestría y en el doctorado, con la doctora Johanna Broda, que precisamente nos hacía entender esa distinción entre cosmovisión e ideología, ¿no? O sea, todos los pueblos, todas las culturas se forman una cosmovisión, cómo funciona el mundo, cómo nos ubicamos nosotros en medio de este mundo, etcétera. Pero, digamos, de manera natural, espontánea, atendiendo a su momento histórico, los elementos que tiene al alcance, etcétera. Pero se convierte en ideología cuando viene el ejercicio del poder, ¿no? Cuando llega el ejercicio del poder y el sometimiento de unos por parte de otros, más fuertes fácticamente, entonces pues el ejercicio del poder es definitorio para que se convierta en ideología. Y en ese sentido, pues me llama mucho la atención esta conclusión que dabas, ¿no? De que merma, eclipsa, obnubila parte del espíritu humano, ¿no? Se cierra, se hace un círculo cerrado, una costra, donde ya no se puede pensar, o se dificulta pensar en algo más allá, o bien se reprime, porque es un ejercicio de poder. En ese sentido me llamó la atención lo que decía el maestro Alejandro en su intervención primera, porque precisamente el adoctrinamiento que nos advierte el Catecismo de la Iglesia Católica, de que el ser cristiano o ser católico no es mero adoctrinamiento, de ahí que, por ejemplo, en estos momentos, o desde hace unas veintena de años, el cristianismo no es que se vaya diluyendo o desapareciendo, o la idea de lo sagrado en el cristianismo no se desaparece o no se diluye, sino que se va transformando, va mutando, va emigrando, ¿no? ¿En el hecho de qué? Pues en el hecho de que en muchas ocasiones se ha pensado que el Dios cristiano se ha propuesto como una ideología, ¿no? Precisamente para justificar formas de vida, formas de creer, de esperar. Entonces, en ese sentido, en la actualidad, ese aspecto de lo sagrado ha mutado de las esferas institucionales, para que no sea una ideología, para que no se considere una ideología, ha mutado a los terrenos de la ciudad, a los terrenos del barrio, a los terrenos del ciudadano de a pie, en donde cada quien va construyendo su idea de sagrado, pero ya no a partir de lo institucionalizado, ¿no? Sino a partir de su propia experiencia de vida, su propia caminar de vida y sus propias experiencias de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, precisamente la ideología, y retomo lo que decías, Ramiro, la ideología es eso, en lugar de promover lo humano, de defender la vida humana, es una ideología que se impone de tal manera que te dice qué pensar, qué creer, qué sentir, qué vivir, qué esperar, ¿no? Y en ese sentido, un ser humano atrapado en ese círculo, pues ya no tiene la posibilidad de ver de una manera distinta,
de percibir el mundo de una manera distinta, sentir el mundo de una manera distinta, ya no es posible, ¿no? Porque se le está condicionando de una manera tal, ¿no? Alejandro, que te quité la palabra. Sí. No. Lo que pasa es que a mí me hace mucho ruido. Y mientras que la cosmovisión es una construcción social y que trata de alcanzar la verdad mediante una verdad o unas verdades que responden a una articulación y aunque tienen ciertas incoherencias, pues no son catastróficas, permiten a una sociedad vivir. Parecería que la ideología no busca la verdad, sino que lo que ahora está también de moda desde hace, bueno, no es de decir de moda, pero es como que se nos pone más al frente esta cuestión de la posverdad. Es decir, una mentira repetida tantas veces o una idea repetida tantas veces hasta que se asume como verdad. Pero se contrapone, como bien dicho, a la cosmovisión porque ni siquiera le interesa que haya contradicciones. Y entonces me ponía a pensar algo de lo que están platicando ahorita. Perdón que me haya regresado, pero la diferencia entre individuación e individualidad. Me parecería entonces que el proceso de cualquier ser humano sería la individuación para que sea lo que tiene que ser de la manera mejor. Pero la individualidad sería la ideología, porque te atomiza tanto que rompes con todo. Pero es una ideología tan fuerte y presente en nuestro ámbito que no lo vemos. Y lo hemos introyectado tanto, y lo hemos platicado de pronto en otros programas, en este filósofo que la verdad se me hace muy difícil, Byung-Chul Han, ¿cómo era? Sí, Byung-Chul Han. Él, que justamente se ve cómo el individuo ya no necesita instituciones que lo atosiguen para seguir trabajando, sino él mismo lo hace, pero se ha hecho un individuo atomizado, autoexigente, pero es una ideología, en comparación con el verdadero cristiano, por decirlo de esa manera, en donde en su relación con la divinidad y a través de la comunidad, encuentra lo que realmente es y para lo que realmente está hecho, por decir de esa manera. Sí, en ese sentido, retomando alguna idea de este pensador, bueno, filósofo norcoreano alemán, ¿no? Byung-Chul Han, cómo vivimos en una sociedad ansiógena, ¿no? O sea, lo propio del individuo en estos tiempos es vivir una ansiedad tremenda, vivir una depresión tremenda, ¿no? El resultado de ello es porque esta individualidad, y qué bueno que haces la diferencia, Alejandro, porque es interesante esa individuación, individualidad. La individualidad es una ideología, pues, hacernos creer que mediante una individualidad sin conexión con los demás, sin conexión con el mundo, sin conexión con nosotros, con Dios, con algo distinto, pues el individuo se agota a sí mismo de tal manera que, voy a decir una palabra de un autor llamado Luis Azueda, autor español, en donde el individuo se autofagocita, se hace un autófago, se consume a sí mismo y lo único que produce, lo único que sale de sí, pues es basura, pues, ¿no? Entonces, un individuo que se come a sí mismo, se acaba a sí mismo y lo único que va produciendo a nivel social, pues es pura basura, ¿no? Y en ese sentido, sí, la individualidad es una ideología que viene de lejos. Yo siempre digo en mis clases, en diferentes materias, ¿no? En la antropología, etcétera, que nos vendieron la idea de una individualidad, de un individuo que se realiza sin dependencia de nada, sin la interdependencia de nada, ¿no? Pues es una ideología que yo creo que, como dice Adela Cortina en su texto Alianza y Contrato, es una idea que nos vendieron, la compramos, la aceptamos y sigue vigente, ¿no? Por eso recupero el texto de Adela Cortina, de Alianza y Contrato, porque ahí dice que hay que aprender a contar otras historias para que escuchen otras historias los jóvenes, para que escuchen otras historias los niños, y no la historia de Thomas Hobbes, de John Locke, en donde nos hicieron creer que el individuo era un individuo que se hacía a sí mismo sin necesidad de los demás. Entonces hay que contar, dice Adela Cortina, que es necesario contar la historia de Abraham, ¿no? Del padre de la fe, ¿no? Es necesario contarla, retomarla, recontarla, repensarla, para que escuchen otras historias, ¿no? Para salir de esta ideología de la individualidad. Sí, un individualismo que se realiza en la convicción de que se sube
por encima de los demás. Así es. O sea, los demás importan solamente en tanto que son escaleras, se puede subir, se puede trepar, ¿no? Y solamente se llega a la cima a partir de aplastar, ¿no?, a los demás. Es una tormenta, ¿no? Este binomio del individualismo, con esta cuestión de la ideología. Es una tormenta que se va dando cuerda a sí mismo, ¿no? Es aire frío y aire caliente que genera el huracán. Se nutren mutuamente. Entonces, sí, yo creo que ahí, digamos, la posibilidad de salida en este sentido, ya que retomaron al filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Después de hacer esta crítica, pues la única salida que propone es el Eros. Manuel Levinas, ¿no? Ante este encierro de totalidad que lo llamaba él, la única salida posible sería la idea del infinito, y la idea del infinito en el rostro del otro que me convoca y me saca de mí. Entonces creo que va mucho por ahí, ¿no? Ese rescate de ese encierro de la mismidad, de la individualidad, totalmente aprisionada dentro de sus fronteras, a esta posibilidad de salir a través de la alteridad. A mí me consterna esta situación que platicamos, porque cuando dicen hay que contar la historia de Abraham, no es contarla por contarla, sino desde un punto de vista, me asumo, porque hablando de los medios de comunicación masiva, de la cultura pop, muchas películas de Hollywood, para ser más exacto, están cimentadas en lo que se asume como el ciclo del héroe de Joseph Campbell. Pero esto que definitivamente no es un estudio, sino que se le ocurrió y alguien más ahí lo difundió, o sea, no tiene sustento académico tan fuerte, no que estoy diciendo que esté mal, pero me parece que sustenta la ideología del sueño americano, que es el individuo que se enfrenta al mundo solo y logra salir adelante, y es el héroe. Entonces, ubicamos ese ciclo, me parece, en muchísimas películas que consumimos a diario, pero no es la lectura que nos propones de Abraham. Pienso en algo diferente, en otra propuesta de estas que pusieron en práctica de Tolkien, en donde ahí no hay individuos. Todos se ayudan y el fracaso no se traduce en el fracaso de todos, de tal suerte que todos son héroes, ¿no? Es decir, son dos puntos de vista para distinguir la ideología, en este caso, del individuo totalmente atomizado que rompe con la sociedad y en donde, desde esa manera, los poderes que llamamos fácticos tienen control total sobre la sociedad. Sí. Y fíjense, digo, hay diferentes modos de hablar de una salida de la individualidad, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la filosofía Ubuntu, ¿no? También es otra manera de salir de la individualidad. La propuesta levinasiana también, ¿no? Del rostro del otro. Ahora con lo que estamos diciendo de Abraham. Y hay diferentes propuestas. Actualmente hay una manera de ver, de cómo romper con esa lógica del dominio, lógica de la depredación, de la voracidad, de la vorágine. Hay propuestas, se supone que el individuo se ensimisma, por ejemplo, en la ciudad, en el barrio, porque ya no hay referentes que le ayuden a construir estos horizontes de sentido, horizontes de esperanza. Entonces el individuo se encierra en sí mismo, porque ya no hay instancias, llámense instituciones, ¿no?, que le proporcionen ese sentido que el individuo en la ciudad, en el barrio, lo busca, ¿no? Entonces, el individuo, como ya no tiene referentes para construir ámbitos de sentido y significado, entonces en sí misma. ¿Qué está pasando en la actualidad? Es que otras ofertas de sentido, así como lo dice Charles Taylor, recuerden que Charles Taylor nos dice que en la era de la postsecularización o del postsecularismo o del postcristianismo, el cristianismo es una oferta más entre muchas. Entonces, el individuo ensimismado va buscando trascendencia, pero sin saber en dónde la va a encontrar. Ya no se la da a una religión tal u otra religión tal, sino que él mismo
va tratando de buscar una trascendencia, porque a final de cuentas, es que con la muerte de Dios no es de que la religión muera, no muere Dios, no, sino que con la muerte de Dios es la fragmentación de ofertas de sentido que el hombre no sabe cuál es la que tiene que ser la verdadera, ¿no? Concluyo. Entonces el individuo ensimismado va haciendo o va construyendo una experiencia de lo sagrado, de sentido, de significado, muy propia, pero en el caminar de la vida diaria. No sé si me expliqué, a lo mejor lo dije muy rápido, lo tengo que explicar más, pero ya no hay una oferta de sentido que le plazca en sus sufrimientos, en su experiencia de pesadez de la vida. Ya no hay ofertas de sentido que le den sentido a lo que está viviendo. Entonces él busca, pero va construyendo su propia idea de lo sagrado, de lo simbólico que le dé sentido y significado para poder seguir adelante. No sé si me explico. Sí. Y en ese sentido, yo creo que ahí la misión, ahora sí que me estoy metiendo en terrenos de pastoral y todo, pero la misión tendría que ser eso, contar historias para que el referente de cómo pensar la vida sea diferente, ¿no? Y no sea tan concreto o tan cerrado que no permita el encuentro con otros. Sí, me gustaría hacer un comentario al respecto, pero necesitamos hacer un pequeño corte, regresamos enseguida. Hace 4 años comenzó una señal. Una voz que quería llegar más lejos. 4 años después, MG Radio Misionera sigue llevando esperanza a cada rincón. MG Radio Misionera. Como los 4 puntos cardinales que abrazan el mundo y como los 4 evangelios que anuncian la buena nueva. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. Nuestra misión es clara: que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Hoy celebramos 4 años al aire, 4 años de misión que se escucha. MG Radio Misionera, la voz de la misión, siempre contigo. Oración por las vocaciones de misioneros de Guadalupe. Señor Jesús, enviado del Padre, mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes, que guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización. Siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir, sin miedo, a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen, construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Conviértase en padrino o madrina de Misioneros de Guadalupe. Sus donativos ayudan a sostener las misiones, apoyan la formación de un seminarista que se prepara para ser sacerdote. Y también brindan cuidado y acompañamiento a nuestros sacerdotes mayores en la Casa San José. Hoy ustedes pueden ser parte de la misión. Llame a la línea misionera 800-00-58-100. Escríbanos un correo a padrinosmg@misionerosdeguadalupe.org. o dona desde tu app MG Online. Misioneros de Guadalupe. La voz de la misión. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Pues ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con el maestro Víctor Hugo acerca del tema de misión e ideología. Pues esto último que nos decías, maestro, me llama muchísimo la atención porque ciertamente al individuo
atomizado, hiperindividualizado de la posmodernidad, le va bien la ideología. Porque la ideología es una reducción del mundo, o sea, y la ideología da definiciones, por eso corta tanto, porque da una definición de lo humano, da una definición de la sociedad, da una definición de lo que debemos hacer, y todo lo que está fuera del libreto queda cortado, queda fuera del número de los elegidos. Entonces, pues este individuo atomizado, este individualismo al extremo, pues lo que quiere son respuestas que nadie le cuestione, que nadie le incomode, que nadie le diga, y pues entonces le viene bien la ideología. Pero me venía a la mente también García Canclini, Néstor García Canclini, decía en una de sus obras que en la posmodernidad estamos atestiguando la pérdida del actor y del libreto. Es una pérdida simultánea, tanto del actor como del libreto. Qué forma tan bonita de explicarlo, ¿no? O sea, perder el actor y el libreto, pues también es perder el escenario, es perder todo punto de referencia, nada se escribe con mayúsculas, no hay estacas en las cuales anclar una tienda que nos dé cobijo en la intemperie del mundo. Estamos perdidos para que el individuo busque, como bien señalabas, el sentido en el charco donde pueda lamerlo, ¿no? Y puede ser cualquier lado, ¿no? Cualquier lado. Y yo creo que las expresiones de religiosidad popular contemporáneas, la Santa Muerte, ¿no? En el norte, Juan Soldado, Jesús Malverde, todas estas expresiones tienden a mostrarnos, es un termómetro que nos está diciendo algo está pasando aquí, y creo que va por este lado. Con lo que escucho, me hace recordar algunas cosas propiamente desde la psicología y psicología social, en donde se indica que con los imaginarios sociales, con las representaciones sociales, etcétera, son como, bueno, bien, el ser humano, por su estructura mental, requiere de esquemas para poder responder adecuadamente a cada situación de manera rápida y, entre comillas, lo más adecuado. Es decir, cuando muestro algo, no me pongo a pensar, es de plástico, tiene tales medidas, tiene tinta adentro. Ah, entonces es una pluma. No, porque sería muy largo hacer todo eso en cada momento. De tal suerte que la propia estructura cerebral y cognitiva busca hacer como estos esquemas cognitivos y de comportamiento, conductuales. Y me parece que desde lo que escucho, la ideología le proporciona ya esquemas prehechos para ni siquiera desgastarse en elaborar los propios. Pero eso es la reducción, como decían, del mundo a lo mínimo. De tal suerte que hablar de la misión en la iglesia, hablar de una opción de trascendencia, pues es hablar de trabajar duro con esto que se nos aparece en el mundo, que no tiene respuestas. Pero la ideología te da respuestas, como dicen. Es algo concreto. Ya no tienes que andar buscando. No tienes que preocuparte de nada más. Es decir, ya no, como diría, creo que es entre Heidegger y Sartre, ya la angustia que sientes ante el mundo no te construye a ti mismo, sino prefieres evitarla, prefieres, diría yo, echarte un chocho de ideología y estás en paz. Pero a ver, esto me parece más complejo, porque aún estamos hablando de cierta trascendencia. Podríamos hablar entonces de una trascendencia vertical, que es la que conecta al ser humano con Dios y le muestra, o bueno, con la divinidad, con el nomen, y le muestra caminos diferentes de donde encuentra sentido propio y lo hace en su individuación. Y podríamos hablar desde otra trascendencia más vertical, más histórica, más inmanente, en donde quizá lo ubica que queda en el mundo, hizo un nombre porque hizo un edificio, porque hizo un libro, porque dejó algo concreto, los hijos, pero entonces son caminos diferentes en donde puede o no realizarse el ser humano. Bien, entonces, ¿qué les parece esto? Sí, fíjense que cuando hablamos de trascendencia, hay que matizarlo, ¿no? Porque, digo, como bien lo señalas, una trascendencia inmanente, ¿no? O una trascendencia
hacia arriba. Y es que lo que parece que se está dando a partir de estas puertas de sentido y que cada individuo va formando su propia, va creando y formando su propio ámbito de sentido, su propio sentido, el hombre tiene que encontrarse con los demás sí o sí. Aunque, acoto, me llama la atención de estos ejemplos que Ramiro da sobre ofertas de sentido, como la Santa Muerte, como Martín Valverde, no Martín, sino es Jesús Malverde, etcétera. No, ese es un cantante. Porque precisamente la construcción de sentido de ciertos individuos siempre va junto al barrio, junto a los camaradas, y ese es un ámbito de trascendencia válido para todos, sí, claro, porque el individuo se realiza, el individuo, voy a poner una palabra a lo mejor media rara, pero lo voy a decir, se presencia con los demás. Ahora bien, lo que yo puedo decir es, si están en esta trascendencia inmanente, tienen cabida los otros, diferentes a mí, diferentes a mi barrio, diferentes a mi cuadra, diferentes a mis compadres, a mis camaradas, para vivir una trascendencia, ¿no? Eso por un lado, por la trascendencia inmanente, ¿no? Caminar con los demás, pues sí, qué bonito que caminas con tu cuadra, con tu barrio, con tu comunidad, pero hay que caminar con otros diferentes a mí. ¿Es válida la trascendencia inmanente? Para mí sí, pero hay que abrirla, pues. Y la trascendencia que va hacia arriba, o la trascendencia trascendente, como comúnmente se dice, yo creo que ahí es donde el individuo ya tiene que tener un ámbito de preparación distinta, donde debe de empezar a asumir su propia espiritualidad, donde debe de comprometerse con su propio enriquecimiento vital, con su propio aprendizaje de vida, y en ello ya tiene que encaminar esa trascendencia inmanente, abrirla hacia una trascendencia trascendente. Por poner un ejemplo, ustedes han visto que en los últimos 10 años hay una proliferación fuerte del llamado movimiento mindfulness, donde mucha gente, por el hecho de sentirse menos ansioso, tener menos miedos, etcétera, pues se va a hacer ejercicios de respiración para calmar la ansiedad, para calmar los nervios, para calmar los miedos, etcétera. Y es que ese creo que va a ser uno de los principales vías o un camino válido para abrirnos a la trascendencia trascendente. O sea, lo que quiero decir, en estos movimientos espirituales de silenciamiento y de silencio, como es el mindfulness o la oración contemplativa o la oración en silencio, etcétera, yo creo que son movimientos espirituales que están tomando mucha fuerza últimamente. Yo digo que a partir de unos 10 años, hasta puedo decir que hasta menos, pero 10 años sí, están abriéndose camino. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que sí se preocupan más allá de la trascendencia inmanente. Son seres buscadores y en la búsqueda es el sentido mismo. A lo mejor me estoy elevando mucho en lo que estoy diciendo, pero la búsqueda ya es sentido mismo, en donde esa búsqueda nos va a llevar a encontrarnos con alguien distinto a mí, ¿no? Entonces concluyo, la trascendencia inmanente yo creo que es posible, sí o sí. El hombre, el individuo ensimismado, atomizado, sea capaz de aprender de sus propias experiencias, sea capaz de tener apertura, espaciosidad, disposición, en donde el individuo atomizado sea capaz de, a partir de las experiencias límite de la vida, nosotros sabemos la experiencia de muerte, la enfermedad, una separación, la pérdida de trabajo, que son situaciones que nos dejan en crisis, se abra un poquito para que sea capaz de aprender, ¿no? No sé, Ramiro. Si me permiten, Sí. es que si tomamos este ejemplo, entre otros tantos, metemos en problemas a la misión, a la evangelización, no porque no tengan la verdad o contacto con la trascendencia trascendente, sino la manera en que se transmite. Hace ya varios años, no sé, 10, 12, no sé, hicimos desde la Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium, te acordarás, el estudio sobre retos de las unidades habitacionales. Sí. Yo recuerdo que en ese momento los resultados nos decían que la
lo principal era la familia, lo que les interesaba era la familia, pero porque estaba en crisis. Tenían dificultades para afrontar la realidad. Y no estábamos con el terremoto del 17, ni con la pandemia. No, era otro momento y tampoco era tan complicada la situación nacional. Y ellos querían armonía al interior de la familia y unidad con el resto de los vecinos. Y pedían, o bueno, interpretábamos que lo que la misión necesitaba dar era herramientas para afrontar esa crisis. ¿Qué tipo de herramientas? Pues de pronto se parecen a estos movimientos que no necesariamente tienen relación con el cristianismo, pero entonces hablamos de que la misión, la evangelización tendría que optar por elementos así, el cristianismo los tiene de por sí, o quizá también hemos ideologizado la evangelización y la misión. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Alejandro. Te iba a interrumpir, pero sí me aguanté. Y es que entonces a lo mejor, para no seguir ideologizando la misión, a lo mejor la misión tiene que ser uno de los principales constructores de puentes de diálogo con estas corrientes que no son cristianas, ¿no? Pero hay que acercarnos a dialogar con ellos y hay que construir esos lazos, esos puentes, ¿no? En ese sentido sería una misión muy terrenal, ¿no? Muy de aquí, ¿no? De los sentires y de las emociones y los sentimientos humanos, aunque no sean de corrientes cristianas. Claro que a veces pues nos da miedo tener apertura, sí da miedo por parte del cristianismo, le da temor abrirse a esas posturas, pues sí, pero en ese sentido la misión es eso. Tendría que ser un verdadero constructor de puentes con estas posturas muy actuales, ¿no? Que están teniendo un auge tremendo. Fíjense, ayer estaba escuchando a uno de estos autores y que promulgan la oración contemplativa en el mundo, llamado Pablo Dors, hasta digo el nombre, ¿no? En donde está organizando un Zoom para dar un taller de oración en silencio. En un día tenía 1,900 personas suscritas para dar el taller. Dice uno, ¿qué está pasando? 1,900 personas en un solo día suscritas para tener un taller de oración en silencio. Entonces, ahí es donde la misión cristiana tiene que estar viendo, a ver cómo acercarnos a dialogar con ellos, qué están haciendo, cómo podemos unir puentes, y por ahí va la misión, para no dejar la misión ideologizada hasta ahí. Sí, porque bueno, retomando lo que decía el maestro Alejandro, pues sí, es complicado, ¿no? La situación de la misión en la época contemporánea, porque precisamente resulta incómoda. O sea, digamos, tiene un elemento crítico frente a toda esta situación. No son respuestas de manual, sino que tiene que ser pues una reinterpretación de lo que está ocurriendo en la vida y cómo podemos caminar en conjunto hacia la meta que es Dios, a través de una colectividad, de una ética comunitaria que pues es muy específica dentro del cristianismo. Pues es incómodo, va a contrapelo de esa comodidad de la receta, de díganme qué hacer, no quiero pensar, tener la vida solucionada, cómoda, etcétera, ¿no? Entonces sí, pues es complicado, ¿no? Pero definitivamente esta necesidad de diálogo con esta sed de lo sagrado, porque sí hay una sed innegable de lo sagrado en el hombre contemporáneo. Se podrá criticar y decir lo que se quiera, pero existe esa sed. Bueno, ahí hay madera, hay elemento, hay un punto de enganche para poder lograr, al fin y al cabo, pues la comunicabilidad de lo divino. Ahora, recordemos que desde nuestra perspectiva cristiana, Dios es un actor que irrumpe en la historia. Entonces, Él también hablará a través, ¿no?, de estos elementos. No nos ha abandonado en nuestra contemporaneidad caótica y aprovechará también estos elementos de la historia para hacerse presente, para hacerse entendible, para hacerse audible en medio de esta colectividad. Y creo que la misión en la época contemporánea por eso debe tomar en cuenta estos factores, no para alterar o rehacer el mensaje cristiano, sino de lo que se trata es de cómo lo transmitimos para que sea entendible para este hombre contemporáneo cuyas circunstancias y acentos existenciales han cambiado. Quiero retomar eso, perdón, ya estamos bien emocionados.
dar un paso atrás de la misión. ¿Qué quiero decir? Un paso atrás es ubicar quiénes van de misión y qué proceso de formación siguen para hacer la misión. Eso se llama educación. Y que puede ser formal a través de las propias instituciones e informal a través de las comunidades y de la vida cotidiana. Entonces significaría que para poder abordar una misión semejante tendríamos que identificar nuestras formas de educar, tanto formal e informal, y hacer modificaciones. Y ahí vienen también los riesgos, porque quizá quede más claro a nivel formal de las instituciones, con planes, estudios bien delimitados, etcétera, aunque muchas veces están autorizados por ciertas autoridades estatales, etcétera, etcétera, y ya ahí hay un sesgo ideológico. Y el otro que no está tan a nuestro alcance es lo informal, porque pues son las comunidades que se apropian de la cultura como pueden. Entonces, esta ideología podría ser combatida o reproducida mediante estructuras de educación formal e informal. Sí, por eso yo creo que, digo, como parte de nosotros, como parte de educadores o profesores de instituciones, tenemos que tomar el asunto en eso. ¿Cómo estamos formando nuestros estudiantes para que vayan creciendo o madurando en una forma de acercarse a alguien distinto, piensa distinto, cree distinto, no cree en el mismo Dios que yo creo, practica una religión distinta o simplemente no es practicante? ¿Cómo? Así que en sentido filosófico, ¿qué red epistémica estamos tejiendo o formando en ellos, o se están formando o ayudándoles a formar, que precisamente sean conscientes de lo que se está preparando, están preparándose, ¿no? Y por eso me llama la atención, porque la experiencia de lo sagrado se va a dar en el encuentro mismo con el otro. No sé, a lo mejor eso también es muy levinasiano, ¿no? Pero la experiencia de lo sagrado, esa trascendencia inmanente, recordando tus palabras, amigo Casillas, es el Dios que sigue caminando con nosotros en la época contemporánea. Esa experiencia de lo sagrado se dará en la hospitalidad con el otro, con el distinto. Mientras no haya ese encuentro y esa hospitalidad, no se va a experimentar lo sagrado, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Porque entonces podríamos decir que estamos obligados, así lo estoy diciendo con términos fuertes, obligados a acercarnos a los otros distintos, necesariamente, ¿no? Necesariamente, para experimentar lo sagrado, para experimentar la trascendencia y para experimentar un ámbito de sentido distinto, nuevo, al cual no estamos acostumbrados. Y en eso quiero traer a colación aquel testimonio de la hermana Teresa de Calcuta, que finalmente en su encuentro con los desahuciados, con los que ella atendía, no curaba, atendía, y que no necesariamente eran cristianos, se mostraba la trascendencia. Y no se necesitaba más que ese encuentro con el otro no podía responder ya, pero se mostraba eso, ¿no? Esa necesidad del otro para mostrar la trascendencia, y no porque efectivamente diga, yo soy el más bueno del mundo, porque entonces se vuelve inmanente, ¿no? Sino la otra actitud, el amor, la misericordia, y vuelvo al filósofo alemán coreano que habla de esta propuesta que él hace desde la no creencia o algo así, del amor, pero para el cristiano es la caritas intratrinitaria. Sí, y bueno, tocaste, maestro, un tema importantísimo, ¿no? ¿Cómo hacer para nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros seminaristas, nuestros formandos, que aprendan a aproximarse al otro de una manera positiva, no impositiva, ni colonizadora, ni violenta? Pero entonces es la cuestión de la identidad y cómo convencerlos de que es posible ese encuentro respetando mi identidad y la identidad del otro. No se trata de entonces renuncio a todo lo mío para aceptar todo lo del otro, ni tampoco que acepto incondicionalmente todo lo que el otro es, ¿no? Se trata de un ámbito mínimo de respeto para el encuentro. Y a partir de ese encuentro empezar un diálogo sobre temas pues mayores, ¿no? En este sentido. Pero pues la posibilidad de ese encuentro no es una amenaza,
O sea, el respeto y reconocimiento de la autoridad no es una amenaza a mi propia identidad. No la voy a perder, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, de destacar. Sí, por eso me llamó la atención también, pues es Alejandro, ¿no? Cómo para que esa trascendencia no se quede en la mera inmanencia, tiene que haber una maduración. Yo siempre he creído que el ser humano, con los vaivenes de la vida y los haceres de la vida, está llamado a crecer, a madurar. Precisamente la ideología individualizadora no permite esa maduración, llámese maduración psicológica, maduración sentimental, maduración emocional, maduración espiritual, etcétera. Precisamente eso es lo que nos detiene la ideología, ¿no? Entonces yo siempre he creído que estos ámbitos de maduración, de caminar madurando, de aprender, yo siempre he dicho que eso es conciencia. O sea, conciencia no es otra cosa más que, la entiendo yo, como capacidad de aprendizaje continua e interminable, ¿no? Desde que venimos a este mundo estamos llamados a crecer en conciencia precisamente para percatarnos de que ni estamos solos en este mundo, ni la vamos a librar solos, sino que la conciencia nos tiene que ayudar a aprender de los demás, a caminar con nosotros y a sabernos diferentes, ¿no? No negando nuestra propia identidad, sino la maduración de la conciencia nos dará oportunidad de sabernos caminando con nosotros distintos. Y concluyo. Una de las maneras que yo propongo es hay que ir proyectando una misión, retomando el tema de la misión, Alejandro, una misión en donde se promueva el desarrollo de la espiritualidad cristiana. Digo, si el budismo hace lo suyo, el hinduismo hace lo suyo, el judaísmo hace lo suyo, nosotros creo que también tenemos que retomar ese ámbito, cómo madurar la espiritualidad cristiana, cómo afianzarla, cómo promoverla, cómo clarificarla. Yo creo que también la misión tiene ciertos sesgos que poner la atención, ¿no? Pues una cuestión muy interesante de poder identificar los elementos ideológicos que hemos colocado en la misión, en el ejercicio de la misión, en el ejercicio de la evangelización, que en definitiva no es fácil. Todavía varios sectores de nuestra iglesia menciona justamente eso, la época en donde todo era cristiano, en donde no había quien nos contradijera, pero eso nos mete en una zona de confort terrible que vacía. Y lo que hemos visto es que el sentido de cada generación necesita irse reconstruyendo, no en el vacío, sino en las propuestas que ya se tienen, pero se van alimentando y modificando, y a veces eso no lo queremos. No significa que dentro del cristianismo renunciemos al núcleo central de nuestra fe, sino al modo en que se vive esa fe. Tampoco me refiero en esto al culto. No, tampoco me refiero a eso. Me refiero a cómo vivirlo de manera diaria, cotidiana y que haga frente a cualquier situación que nos esclavice, diría la Biblia, ¿no? Que nos encierre en nosotros mismos y que ora del seno propio de las comunidades, más allá que simplemente sean cristianas o que sean plurireligiosas. Sí, ciertamente el cristianismo en otros momentos pues, tenía una voz absoluta dentro de la historia de la cultura occidental. Ya no lo tiene, ¿no? Ya no lo tiene. Ahora no estamos diciendo que lo haya perdido por ser cristianismo. Pues el cristianismo es una piedra fundamental de lo que llamamos Occidente, y el Occidente, al entrar en crisis en esta posmodernidad, pues entra en crisis con todas sus ramales, con todos sus fundamentos, ¿no? Y uno de ellos es el cristianismo. Entonces, pero yo retomaría de lo que estaban diciendo antes. Creo que ciertamente el cristianismo tiene muchísimos elementos que aportar para la dignificación, la revaloración de la persona, la redignificación de la vida humana en la época contemporánea,
¿no? Tiene muchos de estos elementos, su visión comunitaria, esta idea crucial de que tenemos, que no hay una forma de acceder a Dios en abstracto, sino que tiene que ser a través del rostro del prójimo, la construcción de una comunidad, etcétera. Son elementos que atañen a dolores muy profundos de esta vida solitaria del individualismo a ultranza que vivimos en la época contemporánea. Entonces sí, yo creo que sí hay mucho que ofrecer y tal vez el que no se haya aceptado o no se acepte aún varios de estos elementos es por una dificultad del lenguaje simbólico, de que no se ha sabido cómo presentar a este hombre contemporáneo bajo las perspectivas y valores que está manteniendo su situación en la actualidad. Sí, fíjense que en ese sentido, yo creo que tendría que haber digo que si es una propuesta, aquí me estoy aventurando, ¿no? Creo que es una propuesta rápida, de que tiene que haber en nuestras instituciones, en donde trabajamos, en donde estamos, algún estudio sobre lo común en las religiones, ¿no? O sea, si en verdad estamos comprometidos a conocer al otro, pero no desde mis referencias, ni desde mis puntos de vista, o como decías tú, Alejandro, desde mi propia capacidad cognitiva, sino desde el otro. Yo creo que es una propuesta así sincera que hago. Tiene que haber en nuestros centros de estudios un pequeño círculo de estudios de lo común en las religiones. ¿Qué es lo común en las religiones? Digo, me refiero al cristianismo, al judaísmo, al islam. Digo, ya de ahí podemos extendernos a otras, ¿no? Expresiones orientales o no personalistas, ¿no? ¿Qué hay común? Pero eso tiene que ser un estudio serio, con una buena metodología, para poder llamar gente a que puedan formarse en estos elementos comunes de la religión. Concluyo. Bueno, pues la verdad es que yo traería a colación muchas otras cosas. Sin embargo, me parece que hemos abordado muchísimas que necesitamos profundizar en otros programas. Y yo creo que por ahí, yo creo que dentro de 8 días... Sí. Y lo invitamos nuevamente para seguir dándole en esta línea. Sí. Y pues con esto yo cierro. Nos ganó un poquito el tiempo, pero como dice el maestro Alejandro, tendremos la fortuna de contar nuevamente con la presencia del maestro Víctor Hugo la próxima semana. Entonces, pues nos vemos, como siempre, el próximo viernes a las 11 de la mañana a este programa de Rutas de la Misión. Pues les agradecemos mucho su seguimiento, los invitamos a ayudarnos con la promoción de estos episodios y pues gracias a las instituciones participantes, la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad Intercontinental, al CEBIM y por supuesto a Misioneros de Guadalupe que nos recibe aquí en su casa. Pues hasta la próxima semana, nos vemos.